Capítulo 1. El descubrimiento. El aire húmedo de Lima se colaba por las ventanas abiertas del pequeño anticuario en el distrito de Miraflores. La doctora Elena Vargas ajustó sus gafas mientras examinaba cuidadosamente el pergamino amarillento que el anciano comerciante había extendido sobre la mesa de madera gastada. ¿Está seguro de que estos mapas son auténticos, señor Mamani?, preguntó Elena, su voz cargada de escepticismo profesional. Sus dedos enguantados trazaron delicadamente las líneas dibujadas a mano que serpenteaban por lo que parecía ser la cordillera de los Andes. El anciano, con su rostro surcado de arrugas profundas como valles andinos, asintió solemnemente. Mi bisabuelo los heredó de un conquistador español que murió en estas tierras en 1547. Don Francisco Vázquez de Coronado los llevaba consigo cuando buscaba el dorado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Los documentos mostraban referencias claras a una cueva negra ubicada en algún lugar entre las provincias de Huancavelica y Ayacucho. Los símbolos marginales eran una mezcla fascinante de notación española del siglo XVI y glifos que ella reconocía como preincaicos. «Mire aquí», murmuró, señalando una inscripción en latín casi borrada. «Spelunca nigra, Thesaurus mortis, tesoro de la muerte». Sus conocimientos de latín medieval eran limitados, pero el significado la inquietaba. Mamani se inclinó más cerca, su aliento oliendo a coca y hierbas medicinales. Mi familia siempre supo que ese lugar existe. Los abuelos lo llamaban Yacu Urcoñán, el sendero de la montaña de aguas negras. Decían que quien entraba allí nunca regresaba igual, si es que regresaba. Elena estudió el mapa con mayor detenimiento. Las coordenadas, aunque imprecisas por los estándares modernos, coincidían con una región que ella había explorado superficialmente 3 años atrás durante su investigación sobre asentamientos preincas. La zona era conocida por los lugareños como maldita, evitada incluso por los pastores más experimentados. «¿Cuánto?», preguntó finalmente, sabiendo que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando toda su carrera. «Para usted, doctora, que comprende el valor de nuestros ancestros, 500 soles. Pero le advierto», su voz se volvió grave. «Hay cosas en las montañas que es mejor dejar en paz». Esa noche, en su hotel, Elena extendió los mapas sobre su cama y los fotografió desde múltiples ángulos. Sus manos temblaron ligeramente mientras redactaba un email a la Universidad de Barcelona. El financiamiento para su próxima expedición dependía de convencer al comité académico de que había encontrado algo verdaderamente extraordinario. «Estimados colegas», escribió, «he adquirido documentos que sugieren la existencia de un sitio arqueológico no catalogado de importancia potencialmente histórica. Las referencias cruzadas con fuentes coloniales y mitología local indican un complejo ceremonial que podría preceder a la cultura inca en varios siglos». Mientras escribía, una ráfaga de viento hizo vibrar las ventanas del hotel. Elena alzó la vista y por un momento le pareció ver una sombra moviéndose en el techo del edificio opuesto. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y continuó redactando su propuesta. No podía saber que, a cientos de kilómetros de distancia, en una choza de adobe perdida en las alturas andinas, un anciano chamán despertó sobresaltado de un sueño profético. En su visión había visto a una mujer de ojos claros perturbando el sueño de algo que llevaba dormido desde tiempos inmemoriales. El chamán salió de su choza y miró hacia las montañas nevadas. Las estrellas parecían parpadear de manera extraña esa noche, como si el mismo cosmos presintiera que algo ancestral estaba a punto de despertar. Capítulo 2. La expedición. 3 semanas después, el Toyota Land Cruiser avanzaba trabajosamente por el sendero serpenteante que se alzaba hacia las nubes. Elena iba en el asiento del copiloto, revisando por enésima vez sus notas y mapas. En los asientos traseros, el doctor Marcus Weber consultaba un grueso volumen sobre mitología precolombina, mientras Sofía Mendoza examinaba muestras geológicas que había recolectado en el pueblo base. «Los niveles de actividad sísmica en esta región son anómalos», comentó Sofía, alzando la voz por encima del rugido del motor. «He detectado microtemblores regulares que no coinciden con ningún patrón geológico conocido». Marcus levantó la vista de su libro. Eso podría explicar por qué los incas consideraban esta zona sagrada. Muchas culturas andinas asociaban los movimientos telúricos con la respiración de la Pachamama.
James Crawford, el fotógrafo estadounidense, ajustó su cámara profesional y capturó la imagen de un cóndor que planeaba majestuosamente sobre los picos nevados. Es hermoso, pero hay algo inquietante en este paisaje. Ha notado que no hemos visto animales de pastoreo en kilómetros. Carlos Guamán, su guía local, redujo la velocidad para sortear un desprendimiento reciente. Los lugareños evitan esta ruta, especialmente durante esta época del año. Dicen que las montañas lloran antes de las lluvias. Pedro Quispe, el cargador quechua que habían contratado en el último pueblo, murmuró algo en su idioma nativo. Elena, que había estudiado quechua básico para su investigación, captó palabras como supay, demonio, y ainos, reciprocidad. ¿Qué dice Pedro?, preguntó Elena, volviéndose hacia Carlos. Carlos intercambió unas palabras rápidas con Pedro antes de traducir. Dice que su abuelo le contó historias sobre la Cueva Negra. La llaman Yacuñán, el camino de las aguas negras. Según las leyendas, es un portal entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. Portal. Marcus se interesó inmediatamente. ¿En qué sentido? Pedro comenzó a hablar con más fluidez, sus manos moviéndose expresivamente mientras relataba. Carlos traducía simultáneamente. Dice que hace mucho tiempo, cuando los españoles llegaron, un grupo de guerreros incas se refugió en la cueva con el tesoro sagrado del Inti. Pero algo salió mal con las ceremonias de protección. Los que entraron nunca salieron, y desde entonces, los chamanes sienten una presencia malévola en esa montaña. Sofía frunció el ceño. ¿Malévola? ¿En qué forma? Pedro dice que los animales evitan la zona, las plantas crecen retorcidas, y a veces los pastores escuchan cantos en idiomas que ya nadie habla. Carlos hizo una pausa. También menciona que su propio abuelo desapareció en esa montaña hace 30 años. Salió a buscar llamas perdidas y nunca regresó. Un silencio incómodo se instaló en el vehículo. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud creciente. James continuó fotografiando, pero notó que sus equipos electrónicos comenzaban a funcionar erráticamente. La pantalla LCD de su cámara mostraba interferencias que no había visto antes. ¿A qué altitud estamos?, preguntó Marcus, sintiéndose mareado. 4.200 metros, respondió Sofía, consultando su altímetro. Pero la presión barométrica no coincide con esa lectura. Es como si estuviéramos 1.000 metros más arriba. El camino se volvió aún más estrecho, bordeando precipicios que se perdían en nieblas grises. A medida que ascendían, la vegetación se hacía más escasa y retorcida. Los pocos árboles que veían tenían formas grotescas, como si hubieran crecido luchando contra alguna fuerza invisible. Cuando finalmente alcanzaron el punto donde el vehículo no podía continuar, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos occidentales. Establecieron el campamento base en una pequeña planicie rodeada de formaciones rocosas que Elena reconoció inmediatamente como artificiales, demasiado simétricas para ser naturales. Esa noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, Pedro se mantuvo silencioso y nervioso. Miraba constantemente hacia las montañas superiores, donde una extraña niebla se había formado a pesar del clima seco. «Mañana comenzamos la caminata hacia la cueva», anunció Elena. «Según los mapas, deberíamos llegar en 2 días». Pedro se puso de pie abruptamente y se dirigió a Carlos en quechua rápido y urgente. La conversación se volvió tensa, con Pedro gesticulando hacia las montañas y negando con la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. Carlos suspiró. «Pedro dice que ha cambiado de opinión. Quiere regresar mañana temprano. Dice que ha tenido sueños malos las últimas noches, visiones de su abuelo advirtiendo que no debe continuar». «Es solo superstición», murmuró Marcus, pero su voz no sonaba convincente. Esa madrugada, Elena despertó por un sonido extraño, como si alguien estuviera susurrando en un idioma desconocido. Salió de su carpa y miró alrededor, pero solo vio a James despierto, cambiando las baterías de sus equipos. «¿Escuchaste eso?», le preguntó. James asintió, inquieto. «Llevo 1 hora escuchando murmullos. Pensé que era el viento, pero no hay brisa esta noche». Ambos miraron hacia Pedro, que dormía inquieto en su saco, murmurando palabras en quechua. En la distancia, la niebla se había espesado, y por momentos parecía moverse contra el viento,
como si tuviera vida propia. Capítulo 3. El portal de piedra. Al amanecer del tercer día, la expedición había alcanzado una altitud donde el aire se volvía cortante como cuchillas de hielo. Elena consultó su GPS por 10ª vez en una hora, confirmando que se encontraban cerca de las coordenadas indicadas en el mapa colonial. «Debería estar aquí», murmuró, comparando las referencias topográficas del pergamino con el paisaje circundante. Los españoles mencionaban una puerta de obsidiana entre dos guardianes de piedra. Marcus, jadeando por el esfuerzo de la caminata en altitud, señaló hacia una formación rocosa peculiar unos 100 metros más adelante. Podría ser eso. Elena alzó sus binoculares y su corazón saltó. Entre dos monolitos naturales de roca volcánica se alzaba un arco artificial, claramente labrado por manos humanas. La entrada estaba parcialmente oculta por siglos de sedimentación y vegetación, pero los símbolos tallados en la piedra eran inconfundibles. «Dios mío», exclamó, comenzando a caminar más rápido hacia la estructura. «Es real. Realmente existe». Sofía la siguió, ya extrayendo instrumentos de medición de su mochila. «Elena, espera. Déjame evaluar la estabilidad estructural antes de que nos acerquemos demasiado». Mientras Sofía realizaba sus mediciones, James comenzó a fotografiar la entrada desde múltiples ángulos. A través del lente de su cámara, notó algo extraño. Las sombras proyectadas por los símbolos tallados parecían moverse independientemente de la posición del sol. «Los símbolos», murmuró Elena, acercándose cautamente a la entrada. «Nunca he visto algo así. Es una mezcla de iconografía inca, pero con elementos que podrían ser Prechavin». Marcus, que había logrado recuperar el aliento, se unió a ella en el examen de las inscripciones. «Mira esto, Elena. Esta secuencia de glifos parece narrar una historia. Aquí hay figuras humanas, y aquí». Su voz se quebró ligeramente. «Aquí hay algo que emerge de lo que parece ser agua o una cueva». Pedro, que había permanecido a distancia, se acercó lentamente. Sus ojos se fijaron en los símbolos y palideció visiblemente. Comenzó a murmurar en quechua, su voz cada vez más agitada. «¿Qué dice?», preguntó Elena. Carlos tradujo con expresión sombría. «Dice que reconoce algunos de estos símbolos. Son parte de las historias que su abuelo le contaba sobre los Supayuco, las cuevas de los demonios. Pedro dice que estos símbolos hablan del guardián de las profundezas y de rituales para mantenerlo dormido». Sofía terminó sus mediciones y se acercó al grupo con el ceño fruncido. «Los datos son extraños. La entrada parece descender en un ángulo que desafía la geología local. Según mis instrumentos, la caverna debería intersectar con el magma terrestre a unos 500 metros de profundidad, pero las lecturas sísmicas sugieren que se extiende mucho más allá». «¿Qué tipo de gases detectas?», preguntó Elena, preocupada por la seguridad de la exploración. «Eso es lo más extraño», respondió Sofía, consultando sus instrumentos. «Hay emanaciones de compuestos que no puedo identificar. No son tóxicos según mis medidores, pero tampoco coinciden con ningún gas conocido asociado con formaciones volcánicas». James bajó su cámara y frunció el ceño. «Hay algo raro con la luz aquí. Mis medidores de exposición están enloqueciendo. Es como si la entrada absorbiese la luz en lugar de reflejarla». Elena se acercó más al umbral de la cueva. Una brisa fría emergía de las profundezas, llevando consigo un olor peculiar, no desagradable, pero definitivamente no natural. Era como una mezcla de ozono después de una tormenta y algo que le recordaba vagamente al incienso quemado. «Pedro tiene razón en sentirse inquieto», murmuró Marcus, estudiando más símbolos. «Esta secuencia aquí parece describir algún tipo de ritual de aprisionamiento. Hay figuras humanas en posturas de súplica, y esta forma serpentina que se repite podría representar una entidad que fue encerrada». «¿Encerrada por quién?», preguntó Elena. «Si estoy interpretando correctamente estos glifos, por sacerdotes o chamanes. Mira, estos símbolos representan sacrificios, sangre, corazones, vidas ofrendadas para mantener algo contenido». Pedro se alejó bruscamente del grupo y comenzó a hablar rápidamente con Carlos. La conversación se volvió hítida, con Pedro gesticulando hacia la entrada y negando vigorosamente con la cabeza. «Pedro dice que no entrará», tradujo Carlos.
Dice que puede sentir la presencia de su abuelo aquí, advirtiendo que algunos lugares deben permanecer sellados. Quiere que regresemos ahora mismo. Elena miró la entrada de la cueva, luego a su equipo. Había invertido todo: su reputación, fondos de investigación, años de preparación, en esta expedición. No podía regresar con las manos vacías. Pedro, respeto tus creencias, dijo firmemente, pero esto es exactamente lo que veníamos a encontrar. Una oportunidad única de estudiar una cultura que el mundo académico apenas conoce. James estaba revisando las fotos que había tomado en la pantalla LCD de su cámara cuando se detuvo abruptamente. «Esto es imposible», murmuró. «¿Qué?», preguntó Sofía, acercándose a mirar. «En mis fotos aparecen sombras que no estaban ahí cuando las tomé. Miren», mostró la pantalla al grupo. «Aquí pueden ver la entrada, pero hay figuras sombrías que se mueven en el fondo de la caverna. Figuras que ninguno de nosotros vio». El grupo se quedó en silencio, mirando las imágenes perturbadoras. En las fotografías, claramente se distinguían formas humanoides en las profundidades de la cueva, como si alguien, o algo, los hubiera estado observando desde las sombras. Pedro dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror ancestral. En quechua, murmuró lo que Carlos luego traduciría como: «Los guardianes ya saben que estamos aquí». Capítulo 4. Descenso a las tinieblas. Elena encendió su linterna frontal más potente y dio el primer paso hacia el interior de la cueva. El haz de luz penetró apenas unos metros en la oscuridad antes de ser tragado por las tinieblas más densas que había experimentado jamás. ¿Están seguros sus equipos de iluminación?, preguntó Sofía, probando su propia linterna. La luz parecía comportarse de manera extraña, como si el aire mismo tuviera una densidad diferente que dispersaba los fotones. «Revisé todas las baterías anoche», respondió James, ajustando los reflectores de su equipo fotográfico. «Pero tienes razón, es como si la oscuridad fuera sólida». Marcus consultó su brújula y frunció el ceño. «La aguja está girando sin patrón. El magnetismo aquí está completamente alterado». Los primeros 50 metros de descenso revelaron que la cueva había sido trabajada por manos humanas en algún momento. Las paredes mostraban herramientas de pulimento, y el suelo tenía escalones tallados en la roca viva. Elena se detuvo frecuentemente para fotografiar y catalogar los hallazgos. «Miren esto», susurró, iluminando la pared izquierda. «Pinturas rupestres». El grupo se agrupó alrededor de ella. Las imágenes eran extraordinarias. Figuras humanas pintadas con pigmentos rojos y ocres que aún conservaban su vivacidad después de siglos. Pero el contenido de las pinturas era inquietante. «Estas figuras parecen estar realizando algún tipo de ritual», observó Marcus, trazando las formas con su dedo sin tocar la pared. «Aquí hay un círculo de personas alrededor de lo que podría ser un altar o una piscina». «Y aquí», señaló Elena, moviendo su luz hacia la derecha, «hay figuras que parecen estar cayendo o siendo arrastradas hacia algo». James comenzó a fotografiar sistemáticamente las pinturas, pero nuevamente sus equipos registraron anomalías. «Mis flashes no están funcionando correctamente. Es como si la luz fuera absorbida por las pinturas mismas». Sofía tomó muestras microscópicas de los pigmentos con cuidado extremo. «Los colores son increíblemente vívidos para su edad aparente. Estos pigmentos deberían haberse desvanecido hace siglos». Continuaron descendiendo. La temperatura bajó drásticamente. Sus termómetros registraron una caída de 15 grados en solo 100 metros de descenso. Sus respiraciones comenzaron a formar pequeñas nubes de vapor. «Esto no es normal», murmuró Sofía, consultando sus instrumentos. «A esta profundidad, la temperatura debería estar aumentando debido al gradiente geotérmico, no disminuyendo». Fue entonces cuando escucharon el primer sonido. Era sutil al principio, como un suspiro prolongado que parecía emanar de las profundidades. Elena se detuvo y alzó la mano, pidiendo silencio absoluto. ¿Escucharon eso? Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más claro esta vez. No era viento. Era algo que sonaba inquietantemente como voces humanas susurrando en un idioma que ninguno reconocía. Podría ser un efecto acústico, sugirió Marcus, pero su voz tembló ligeramente. Las cavernas pueden crear ilusiones sonoras extrañas.
James estaba ajustando su equipo de grabación cuando todas sus luces se apagaron simultáneamente. Mierda. Las baterías estaban completamente cargadas hace una hora. Elena y Sofía dirigieron sus linternas hacia él, pero incluso sus luces parecían haberse debilitado significativamente. Mis baterías también están drenándose, murmuró Elena, golpeando suavemente su linterna. Hay algo en esta cueva que interfiere con nuestros equipos eléctricos, observó Sofía. Los minerales en las paredes podrían estar creando algún tipo de campo electromagnético. Continuaron descendiendo con precaución, compartiendo las pocas fuentes de luz que aún funcionaban. Fue Marcus quien hizo el siguiente descubrimiento perturbador. Elena, ven aquí. Tienes que ver esto. En una pequeña alcoba natural, Marcus había encontrado algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Esqueletos humanos, dispuestos en un patrón circular perfecto alrededor de lo que parecía ser un pequeño altar de piedra. ¿Cuántos hay?, preguntó Elena, acercándose cautelosamente. Marcus contó cuidadosamente. 12, todos en posición sedente, mirando hacia el centro. Sofía examinó los restos con su experiencia científica. Por el estado de conservación y la posición de los huesos, diría que murieron aquí. No fueron traídos después de la muerte. Suicidio ritual, sugirió Elena. O sacrificio, añadió Marcus sombríamente. Mira las costillas de este esqueleto. Hay marcas que sugieren que el corazón fue extraído mientras la persona aún vivía. James, que había logrado revivir una de sus cámaras con baterías de repuesto, comenzó a documentar la escena. Pero cuando revisó las imágenes en la pequeña pantalla LCD, se quedó helado. No puede ser, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. En mis fotos, los esqueletos no están solos. Hay figuras translúcidas junto a cada uno, como si los espíritus de estas personas aún estuvieran aquí. El grupo se acercó a mirar la pantalla. Efectivamente, las fotografías mostraban formas etéreas que ninguno había visto a simple vista, siluetas humanas que parecían estar susurrando a los huesos de sus propios cuerpos. Fue entonces cuando Elena encontró el primer artefacto. Estaba parcialmente enterrado bajo siglos de sedimento, pero el brillo dorado era inconfundible. Con cuidado extremo, lo desenterró con sus herramientas arqueológicas. Es un disco, murmuró, limpiando cuidadosamente la superficie. Oro puro, con inscripciones. Pero cuando Elena alzó el disco para examinarlo mejor bajo la luz de su linterna, algo extraordinario y aterrador sucedió. Las inscripciones parecieron moverse, cambiando de forma ante sus ojos. «¿Están viendo esto?», susurró, su voz apenas audible. Todos se acercaron para observar. Los símbolos tallados en el oro no permanecían estáticos, se desplazaban lentamente, como si fueran escritura viva que se reescribiera constantemente. Marcus retrocedió un paso. «Eso es imposible. Debe ser una ilusión óptica causada por las sombras de nuestras linternas». Pero incluso mientras hablaba, los susurros desde las profundezas de la cueva se hicieron más fuertes, y por primera vez, Elena creyó distinguir palabras en lo que sonaba como quechua arcaico. Sofía consultó sus instrumentos con manos temblorosas. Los niveles sísmicos se están aumentando. Es como si nuestro descenso hubiera activado algo. Elena guardó cuidadosamente el disco dorado en su mochila, pero podía sentir que emanaba un calor antinatural, como si tuviera vida propia. El objeto parecía pulsar suavemente contra su espalda, siguiendo un ritmo que inquietantemente coincidía con los latidos de su corazón. «Debemos continuar», dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Estamos al borde de un descubrimiento histórico». Pero mientras se adentraban más en las entrañas de la montaña, ninguno se dio cuenta de que, detrás de ellos, las pinturas rupestres habían comenzado a brillar con una luz propia, y que las figuras representadas parecían moverse lentamente, como si despertaran de un sueño milenario. Capítulo 5. La cámara prohibida. Después de 3 horas de descenso continuo, el estrecho túnel se abrió súbitamente en una caverna tan vasta que sus linternas no alcanzaban a iluminar el techo. Elena sintió como si hubieran entrado en una catedral subterránea construida por dioses antiguos. «¡Santo cielo!», murmuró Marcus, su voz creando ecos que reverberaron durante varios segundos. «¿Qué tamaño tiene este lugar?».
Sofía desplegó su equipo de medición sónica y disparó una serie de pulsos ultrasónicos para mapear las dimensiones. Los resultados la dejaron atónita. Según mis lecturas, esta cámara tiene aproximadamente 200 metros de diámetro y al menos 80 metros de altura. Es geológicamente imposible que una cavidad así exista de forma natural a esta profundidad. Elena dirigió su linterna hacia las paredes circundantes y descubrió que estaban completamente cubiertas de hieroglifos y pictografías. Los símbolos se extendían desde el suelo hasta donde alcanzaba la vista, creando un mural circular que narraba una historia épica en piedra. James, necesito que documentes todo esto, dijo, con voz temblorosa de emoción. Esto va a reescribir la historia de las civilizaciones precolombinas. Pero James estaba mirando hacia el centro de la cámara, donde su luz había captado algo que los dejó a todos sin palabras. Un lago subterráneo de aguas completamente negras. El agua, susurró Sofía, acercándose cautamente al borde, es perfectamente negra. No puedo ver ni un centímetro bajo la superficie. El lago ocupaba casi la mitad de la cámara, extendiéndose en un círculo perfecto. Una plataforma de obsidiana negra se proyectaba desde el borde hasta el centro, como un muelle ceremonial que terminaba en una superficie circular elevada. Marcus se arrodilló junto al agua y acercó su linterna a la superficie. No refleja la luz. Es como si absorbiese completamente la luminosidad. Elena caminó cuidadosamente sobre la plataforma de obsidiana hacia el centro. La piedra estaba tallada con precisión increíble, tan lisa que parecía vidrio negro. En el centro de la plataforma circular había una depresión del tamaño exacto del disco dorado que había encontrado. Creo que he encontrado donde encaja el artefacto, gritó hacia sus compañeros. No, exclamó Sofía súbitamente. Elena, aléjate de ahí. Mis instrumentos están detectando radiación electromagnética extremadamente alta emanando de esa plataforma. Pero Elena ya había sacado el disco de su mochila. En sus manos, el objeto pulsaba con más intensidad, y los símbolos tallados se movían cada vez más rápido, como si reaccionaran a la proximidad de su lugar de destino. James levantó su cámara para fotografiar la escena, pero lo que vio a través del lente lo aterrorizó. Elena, en el agua hay algo moviéndose. Todos dirigieron sus luces hacia el lago. Bajo la superficie absolutamente negra, formas sombrías se desplazaban lentamente, como si criaturas inmensas nadaran en las profundidades. Marcus, que había estado estudiando los hieroglifos más cercanos, palideció visiblemente. Elena, no coloques ese disco ahí. Estos símbolos no hablan de un tesoro o conocimiento. Hablan de un aprisionamiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena, pero el disco en sus manos comenzó a calentarse intensamente. Estos glifos describen un ritual de contención. Algo fue encerrado aquí. Algo que los sacerdotes consideraban demasiado peligroso para que permaneciera libre. Sofía gritó desde el borde del lago. Las lecturas sísmicas se están disparando. Es como si algo bajo el agua estuviera despertando. Elena miró el disco, luego la depresión en la plataforma. Su instinto científico luchaba contra una creciente sensación de peligro primitivo. Había dedicado su carrera entera a momentos como este, descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Tengo que hacerlo, murmuró. Es mi responsabilidad como arqueóloga. Elena, no, gritaron Marcus y Sofía simultáneamente. Pero era demasiado tarde. Elena colocó el disco dorado en la depresión de obsidiana. El efecto fue inmediato y aterrador. El disco se fusionó instantáneamente con la piedra, como si el oro líquido se derramara en la obsidiana. Las aguas del lago comenzaron a brillar con una fosforescencia verdosa sobrenatural, y los hieroglifos en las paredes se iluminaron secuencialmente, como si una corriente de energía los activara uno por uno. ¿Qué has hecho?, gritó Marcus, pero su voz fue ahogada por un sonido que emergía de las profundidades del lago, un canto en un idioma que sonaba más antiguo que cualquier lengua humana conocida. Sofía consultó frenéticamente sus instrumentos. Los niveles sísmicos están alcanzando proporciones catastróficas. Toda la montaña está vibrando. James, aterrorizado pero cumpliendo su deber profesional, continuó fotografiando mientras las aguas del lago comenzaron a burbujear violentamente. Sus imágenes capturaron tentáculos de sombra emergiendo de las profundidades, tan reales en las fotografías como invisibles al ojo humano.
Elena intentó desesperadamente retirar el disco de la plataforma, pero ya no era posible. El metal dorado se había fundido con la obsidiana, creando un símbolo único que pulsaba con luz propia. «Tenemos que salir de aquí», gritó Marcus, pero cuando se volvieron hacia la entrada por la que habían llegado, descubrieron que ya no estaba allí. La pared de roca era sólida, como si nunca hubiera existido una abertura. El canto desde las profundidades se hizo más fuerte, más definido. Sofía, con sus conocimientos de acústica, se dio cuenta de algo aterrador. No es un canto, son voces humanas, cientos de voces, todas cantando al unísono desde bajo el agua. Elena se arrodilló junto al borde del lago, tratando desesperadamente de entender qué había desencadenado. Las aguas fosforescentes le mostraron glimpses de lo que yacía en las profundezas, estructuras arquitectónicas imposibles, como una ciudad sumergida construida con geometrías que desafiaban la comprensión humana. «¿Qué es este lugar?», susurró, más para sí misma que para sus compañeros. Marcus, consultando frenéticamente sus libros a la luz temblorosa de su linterna moribunda, encontró una referencia que lo aterrorizó. «Elena, creo que hemos encontrado uno de los Ukumama, los úteros de la tierra mencionados en las leyendas más antiguas de los Andes. Lugares donde los antiguos creían que residían las fuerzas primordiales de la creación y destrucción». Las voces bajo el agua se hicieron más claras, y Elena se dio cuenta de que reconocía algunas palabras. Eran súplicas en quechua arcaico, mezcladas con idiomas que precedían cualquier civilización conocida. James bajó su cámara, sus manos temblando incontrolablemente. «En mis fotos, hay figuras emergiendo del agua, figuras que no son completamente humanas». Sofía gritó desde el otro lado de la cámara. «Los hieroglifos se están cambiando, se están reescribiendo solos». Elena se volvió para ver las paredes de la caverna. Efectivamente, los símbolos tallados en piedra se modificaban ante sus ojos, contando una nueva historia. La historia de su llegada, de la activación del disco, del despertar de algo que había dormido durante milenios. Y en el centro del lago, las aguas negras comenzaron a formar un remolino que parecía descender infinitamente hacia el corazón de la tierra. Capítulo 6. El primer signo. Carlos había estado esperando en el campamento base cuando los primeros signos extraños comenzaron a manifestarse. Las llamas que habían traído como animales de carga se habían vuelto inquietas, rehusándose a comer y emitiendo sonidos de alarma que nunca había escuchado en sus 15 años como guía de montaña. Fue Pedro quien lo encontró. El cargador quechua estaba de pie en el borde del precipicio que daba hacia la cueva, completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero sin ver. Sus labios se movían constantemente, murmurando en un dialecto tan arcaico que Carlos apenas podía reconocer algunas palabras. «Pedro, Pedro, respóndeme». Carlos lo sacudió suavemente, pero el hombre no reaccionó. Era como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. Carlos logró guiarlo de vuelta al campamento, donde Pedro se desplomó junto a la fogata extinguida. Durante las siguientes horas, alternó entre periodos de silencio catatónico y episodios donde hablaba fluidamente en quechua clásico, como si fuera un sacerdote precolombino realizando invocaciones rituales. Mama Cocha Cachca», murmuraba Pedro una y otra vez. Carlos reconoció las palabras. «La madre de las aguas. La madre de las aguas está aquí». Pero lo más perturbador era lo que Pedro decía durante sus momentos de mayor agitación. Describía con detalles precisos lo que estaba sucediendo en la cueva, la activación del disco dorado, el despertar de las aguas negras, la transformación de Elena y su equipo en catalizadores de algo ancestral. «Los ve», se dijo Carlos a sí mismo, sintiéndose helado hasta los huesos. «Está viendo lo que les está pasando ahí abajo». Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las estrellas parecían parpadear de manera irregular, y ocasionalmente creía ver formas moviéndose entre las rocas circundantes, sombras que no correspondían a ningún objeto físico. Fue aproximadamente a las 3 de la madrugada cuando Pedro se incorporó súbitamente, como si hubiera despertado de una pesadilla, pero sus ojos permanecían cerrados. Están llamando a los que duermen en las aguas negras», murmuró en español, pero con una voz que no era la suya. Era más profunda, más antigua. «La doctora ha abierto el camino. Los guardianes no pueden mantener cerrado lo que ya está despierto».
Carlos se acercó cuidadosamente. Pedro, ¿qué guardianes? ¿De qué estás hablando? Mi abuelo viene con ellos. Me dice que corramos, que huyamos antes de que la luna nueva permita que traspasen el umbral. Tu abuelo, Pedro, tu abuelo murió hace 30 años. Pedro abrió los ojos de repente, pero no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin iris ni pupilas visibles. No murió, Carlos. Se unió a los guardianes. Durante 30 años ha estado conteniendo lo que ahora la mujer de ojos claros ha liberado. Carlos retrocedió, aterrorizado. Esto no puede estar pasando. Es imposible. Imposible. Pedro se puso de pie con movimientos que no parecían humanos, demasiado fluidos, demasiado precisos. ¿Cómo es imposible que las aguas negras canten canciones que nadie debería recordar? ¿Cómo es imposible que la tierra tiemble cuando algo que no debería existir comienza a respirar de nuevo? En ese momento, Carlos escuchó algo que confirmó sus peores temores. Desde la dirección de la cueva, un sonido como de caracolas marinas resonó a través de las montañas. Pero no había mar a cientos de kilómetros de distancia. Pedro sonrió, pero no era su sonrisa. Ya comenzó. Los que duermen en las profundidades han escuchado la llamada. Ahora despiertan, uno por uno. ¿Quiénes están despertando? Dímelo. Los Ñaupagruna, los primeros hombres que vinieron antes de los hombres. Los que construyeron ciudades en el lecho de lagos que no existían. Los que sabían los nombres secretos de las montañas cuando aún eran jóvenes. Carlos sintió que su mundo racional se desmoronaba. Pedro, tienes que luchar contra esto. Sea lo que sea que te está controlando. Tienes que resistir. Pedro lo miró con expresión casi compasiva. No me está controlando, Carlos. Me está recordando. Mi familia ha sido guardiana de estos secretos durante generaciones. Sabíamos que algún día alguien vendría con suficiente conocimiento y suficiente arrogancia para abrir lo que debía permanecer cerrado. Entonces ayúdame a cerrarla. Dime qué hacer. Es demasiado tarde para cerrar. Ahora solo podemos contener. Pero el precio. Pedro vaciló, y por un momento Carlos vio un destello del hombre que conocía. El precio es que alguien debe quedarse. Alguien debe tomar el lugar de los antiguos guardianes. Un viento helado bajó de las montañas, llevando consigo olores imposibles. Sal marina, algas en descomposición, y algo más, algo que olía a tiempo profundo, a épocas cuando la tierra era diferente. Mira, susurró Pedro, señalando hacia el cielo. Carlos alzó la vista y se quedó sin aliento. Las estrellas estaban desapareciendo una por una, como si algo inmenso pasara entre ellas y la tierra. Y en el lugar donde habían estado, aparecían brevemente otras luces, luces que pulsaban con ritmos que no eran naturales. ¿Qué está pasando allá arriba? No allá arriba, respondió Pedro, su voz ahora completamente transformada. Allá abajo. Lo que ves en el cielo es solo el reflejo de lo que se está levantando desde las profundidades de la tierra. En la distancia, hacia la cueva, comenzó a brillar una luz verdosa que crecía lentamente en intensidad. Carlos se dio cuenta con horror de que la luz provenía de algún lugar bajo la montaña, como si la misma roca fuera translúcida. Tengo que ir a buscarlos, murmuró Carlos, preparándose para recoger sus cosas. No, dijo Pedro firmemente, y por primera vez en horas sonó como el mismo. Carlos, escúchame. Si vas ahí ahora, no lo salvarás. Solo te convertirás en uno más de los que alimentan lo que está despertando. Entonces, ¿qué hacemos? Pedro miró hacia las montañas brillantes con expresión de infinita tristeza. Esperamos. Y si regresan, si logran regresar, tendremos que decidir si aún son humanos o si se han convertido en otra cosa. El sonido de caracolas marinas resonó nuevamente a través de los Andes, pero esta vez fue respondido por ecos similares desde otras montañas distantes, como si toda la cordillera estuviera despertando al unísono. Y en el campamento, las llamas murieron una por una durante la noche, sin razón aparente, dejando sus cuerpos perfectamente conservados pero sin ningún signo de vida. Capítulo 7. El ritual despierto. En las profundidades de la cueva, Elena observaba fascinada y aterrorizada cómo el disco dorado fusionado con la obsidiana comenzaba a girar lentamente sobre su propio eje.
Cada rotación activaba nuevas secuencias de hieroglifos en las paredes, como si toda la cámara fuera una máquina ancestral que finalmente había sido encendida después de milenios de silencio. «Los símbolos se están cambiando más rápido», gritó Marcus, tratando de documentar los cambios en su libreta con manos temblorosas. «Es como si estuvieran contando una historia en tiempo real». Sofía, consultando frenéticamente sus instrumentos, palideció al ver las lecturas. Los niveles sísmicos han alcanzado una intensidad que debería haber colapsado toda la caverna. Es como si las leyes de la física fueran diferentes aquí. James continuaba fotografiando compulsivamente, pero cada imagen que capturaba le mostraba más de lo que podía ver a simple vista. En sus fotos, las aguas del lago ya no estaban vacías. Criaturas inmensas se movían en las profundidades, seres con anatomías que desafiaban cualquier clasificación biológica conocida. «Elena», murmuró James, mostrándole la pantalla de su cámara. «¿Ves esto? En el agua hay estructuras, como ciudades, pero construidas con una geometría que no entiendo». Elena se acercó al borde del lago fosforescente. Las aguas, ahora brillando con una luz verdosa intensa, le permitían ver hasta profundidades imposibles. Lo que vio la dejó sin palabras. Efectivamente, había una metrópolis completa sumergida bajo el lago, con edificios que parecían crecer orgánicamente de la roca, siguiendo patrones arquitectónicos que hacían que su mente luchara por procesarlos. «No es posible», murmuró. «El lago no puede tener esa profundidad. Deberíamos haber llegado al magma hace metros». Marcus, que había logrado traducir algunos de los hieroglifos que cambiaban constantemente, se acercó con expresión de terror creciente. «Elena, estos símbolos no están describiendo un ritual de protección o conservación. Están describiendo un ritual de invocación». ¿Invocación de qué? De los Ñaupac Runa, los primeros hombres. Según estos textos, no eran humanos como nosotros. Eran algo que existía antes de que la humanidad evolucionara. Seres que construyeron civilizaciones cuando la Tierra era diferente. Sofía dejó caer sus instrumentos al suelo. Los niveles de radiación electromagnética se están disparando. Es como si estuviéramos en el centro de una tormenta magnética. Fue entonces cuando las voces bajo el agua se hicieron más claras. Ya no eran solo cantos, eran conversaciones en idiomas que sonaban familiares pero imposibles de entender completamente. Elena se dio cuenta con horror de que podía reconocer ocasionalmente palabras en quechua, español, incluso inglés mezcladas con sonidos que no parecían producidos por cuerdas vocales humanas. «Están hablando», susurró. «Sea lo que sea que hay ahí abajo, están comunicándose entre ellos». James, que había estado experimentando con diferentes configuraciones de su equipo, logró activar su grabadora de audio direccional hacia el lago. Lo que registró los heló a todos. «La puerta está abierta. Después de tanto tiempo, la mujer de ojos claros ha cumplido la profecía. Ahora podemos regresar». «Están hablando de ti», exclamó Marcus, agarrando el brazo de Elena. «De alguna manera sabían que vendrías». Elena se acercó más al lago, hipnotizada por las voces y las luces que danzaban bajo la superficie. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en voz alta, sintiéndose ridícula pero impulsada por una curiosidad científica que superaba su miedo. Las voces se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que los sonidos anteriores. Luego, una sola voz emergió del agua, hablando en español perfecto pero con un acento que no pertenecía a ninguna región conocida. «Somos los que fueron antes de que ustedes aprendieran a caminar erguidos. Somos los que construyeron cuando sus ancestros aún vivían en árboles. Somos los guardianes del conocimiento que su especie no está lista para recibir». Sofía retrocedió hacia la pared más alejada del lago. «Esto no puede estar pasando. Estoy alucinando por la falta de oxígeno». «No estás alucinando», continuó la voz desde las profundidades. «Tu mente simplemente está expandiéndose para aceptar realidades que tu educación te enseñó a negar». Elena sintió una extraña calma apoderándose de ella. «¿Qué quieren de nosotros? No queremos nada de ustedes. Ustedes nos han devuelto lo que era nuestro. El derecho a caminar nuevamente bajo las estrellas que vimos nacer». Marcus consultó frenéticamente sus libros. «Elena, no escuches. En todas las mitologías andinas,
Los seres que precedieron a la humanidad eran considerados peligrosos. Los incas los encerrado por alguna razón. Los incas, la voz desde el lago sonó divertida. Eran niños jugando con fuerzas que no comprendían. Construyeron prisiones temporales, nada más. Sabíamos que eventualmente alguien con suficiente conocimiento vendría a liberarnos. James, que había estado documentando todo, se dio cuenta de algo aterrador al revisar sus fotografías más recientes. Las criaturas del lago están subiendo. Se están acercando a la superficie. Efectivamente, las luces bajo el agua se habían intensificado y se movían hacia arriba. Elena podía ver ahora formas más definidas. Seres que eran vagamente humanoides, pero con proporciones incorrectas, extremidades que se extendían de maneras imposibles, y ojos, muchos ojos, que brillaban con la misma luz fosforescente del agua. ¿Qué van a hacer cuando salgan?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya no quería saber la respuesta. Vamos a reclamar lo que una vez fue nuestro. Vamos a enseñar a su especie las verdades que han olvidado. Vamos a mostrarles cómo era el mundo antes de que ustedes lo limitaran con su lógica simple. Sofía gritó desde su posición junto a la pared. El disco. Tenemos que destruir el disco. Es lo que los mantiene conectados con este lugar. Elena se volvió hacia la plataforma de obsidiana, pero el disco ya no era dorado. Había adoptado el color negro de la piedra volcánica y pulsaba con una luz que parecía absorber la oscuridad circundante en lugar de iluminarla. Ya es tarde para eso, murmuró Marcus, señalando hacia el lago. La primera criatura había llegado a la superficie. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, humanamente elegante pero con características que ningún ser terrestre debería poseer. Su piel brillaba con la misma fosforescencia del agua, y cuando abrió lo que podían ser ojos, Elena se encontró mirando directamente hacia un abismo de conocimiento que su mente humana no podía procesar. Bienvenidos, dijo la criatura, y aunque no tenía boca visible, su voz resonó claramente en la cámara, al verdadero comienzo de su educación. Capítulo 8. La primera manifestación. La criatura emergió completamente del lago con movimientos que desafiaban la gravedad. No caminaba sobre el agua, simplemente se materializaba en la superficie, como si la distinción entre líquido y sólido fuera irrelevante para su existencia. Elena sintió que su comprensión de la realidad se tambaleaba. El ser que tenía ante sí medía casi 3 metros de altura, con proporciones que eran casi humanas pero ligeramente incorrectas, brazos demasiado largos, piernas que se curvaban en ángulos imposibles, y una cabeza que parecía contener más espacio del que su tamaño debería permitir. Su miedo es comprensible, dijo la entidad, dirigiéndose directamente a Elena, aunque no parecía tener órganos de habla convencionales. Han vivido tanto tiempo limitados por sus percepciones que han olvidado que la realidad es mucho más vasta de lo que sus sentidos pueden procesar. James continuaba fotografiando compulsivamente, pero ahora sus cámaras capturaban imágenes que claramente mostraban múltiples versiones de la criatura superpuestas, como si existiera simultáneamente en varias dimensiones. ¿Qué eres?, logró articular Elena, luchando contra una sensación de vértigo que no tenía nada que ver con la altura. Soy un fragmento de lo que ustedes llamarían conciencia colectiva. Individualmente, somos aspectos de una entidad mayor que ha observado el desarrollo de su especie desde sus orígenes. Marcus, consultando frenéticamente sus textos, encontró referencias que lo aterrorizaron. Elena, en los códices más antiguos hay menciones de los Teximuyu. Elena, tienes que resistir. Sea lo que sea que te está haciendo, tienes que luchar contra ello. Pero Elena se sentía más lúcida que nunca en su vida. Podía ver los patrones ocultos en los hieroglifos de las paredes, entender las matemáticas imposibles de la arquitectura sumergida, percibir las conexiones entre todas las cosas vivientes en un radio de kilómetros. No me está haciendo nada malo, murmuró, su voz adquiriendo armónicos que no eran completamente humanos. Me está mostrando lo que siempre estuve destinada a ver. Sofía gritó cuando más criaturas comenzaron a emerger del lago. Cada una era ligeramente diferente, como variaciones de un tema anatómico imposible. Algunas tenían lo que parecían alas que no seguían principios aerodinámicos conocidos, otras poseían extremidades que se ramificaban fractalmente, y todas irradiaban esa misma presencia de conciencia antigua. ¿Cuántos son?, preguntó James, aunque continuaba documentando todo a pesar de su terror.
Tantos como necesitemos ser, respondió la primera entidad. La individualidad es un concepto útil, pero no fundamental. Podemos ser uno o miles según las circunstancias lo requieran. Marcus se acercó cautelosamente a Elena, notando que sus cambios se aceleraban. Elena, por favor, recuerda quién eres. Recuerda tu vida, tu investigación, tu humanidad. Elena lo miró con ojos que ahora brillaban como estrellas. Recuerdo todo, Marcus. Recuerdo cosas que pasaron antes de que naciera. Recuerdo el propósito real de mi investigación. Recuerdo por qué me sentí tan atraída a este lugar. ¿Cuál es ese propósito? Ser el puente, respondió Elena, y su voz ahora resonaba con la misma calidad multidimensional de las criaturas del lago. Alguien de su especie tenía que abrir voluntariamente el camino. Tenía que ser una elección libre, hecha con conocimiento y determinación. Sofía se dio cuenta con horror de que Elena ya no tocaba completamente el suelo, flotaba unos centímetros por encima de la piedra, como las otras entidades. Elena se está convirtiendo en una de ellas, gritó. No me estoy convirtiendo, corrigió Elena con una sonrisa que era hermosa y terrible al mismo tiempo. Estoy recordando lo que siempre fui. Algunos humanos nacen con la capacidad latente de servir como puentes entre dimensiones. Mi atracción por la arqueología, mi fascinación con culturas perdidas, mi habilidad para encontrar lugares que otros no pueden, todo fue preparación para este momento. Marcus sintió que su mundo académico se desmoronaba completamente. Entonces todo fue predeterminado. Nuestra expedición, nuestros descubrimientos. No predeterminado, respondió una de las otras entidades. Probable. Hemos estado esperando durante milenios a que alguien con la combinación correcta de conocimiento, determinación y capacidad latente encontrara este lugar. James bajó su cámara por primera vez desde que habían entrado en la cámara. ¿Y ahora qué? Van a conquistar el mundo. Van a destruir la humanidad. Las criaturas se intercambiaron lo que podrían haber sido miradas divertidas. ¿Por qué destruiríamos algo que hemos cultivado durante tanto tiempo? Su especie es nuestro experimento más exitoso. Simplemente ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase de su desarrollo. Elena se elevó más alto, ahora flotando al nivel de los ojos de las criaturas más altas. Van a enseñar a la humanidad a trascender sus limitaciones. Van a mostrarles que el universo es mucho más vasto y maravilloso de lo que jamás imaginaron. ¿Y si la humanidad no quiere ser enseñada?, preguntó Marcus, aunque ya temía la respuesta. La elección ya fue hecha, respondió Elena, señalando hacia la plataforma donde el disco negro ahora pulsaba con una luz que parecía extenderse más allá del espectro visible. El portal está abierto. El conocimiento se está difundiendo. Pronto, todos los humanos con la capacidad latente comenzarán a despertar. Sofía consultó sus instrumentos una última vez y descubrió que las lecturas electromagnéticas se estaban propagando hacia la superficie. La energía se está extendiendo. Está saliendo de la cueva. Por supuesto, murmuró una de las entidades. Creían que un descubrimiento de esta magnitud podría contenerse en un solo lugar. La transformación que Elena ha iniciado se extenderá por toda su especie, aunque tomará tiempo. Marcus miró hacia la entrada por la que habían llegado, que seguía siendo una pared sólida de roca. Nos van a dejar salir. Esa, dijo Elena, descendiendo lentamente hacia ellos con una gracia sobrehumana, es una decisión que tendrán que tomar. Pueden quedarse aquí y ser testigos directos de la nueva era que está comenzando, o pueden intentar regresar al mundo exterior y tratar de advertir a otros sobre cambios que ya son inevitables. ¿Y tú?, preguntó Marcus. ¿Vas a venir con nosotros? Elena sonrió con una mezcla de su antigua humanidad y su nueva naturaleza trascendente. Yo ya estoy donde necesito estar, pero no se preocupen por mí. Pronto comprenderán que lo que consideran pérdida es en realidad el mayor regalo que su especie podría recibir. El lago comenzó a brillar más intensamente, y las voces de cientos de entidades similares comenzaron a elevarse en un canto que parecía estar reconfigurando la estructura molecular del aire mismo. La transformación de la humanidad había comenzado. Capítulo 9. Cacería en las tinieblas. Marcus fue el primero en darse cuenta de que quedarse significaría perder para siempre su humanidad. Con Elena transformándose ante sus ojos en algo hermoso pero ya no completamente humano, tomó la decisión desesperada de buscar una salida.
Tenemos que irnos, gritó a Sofía y James, dirigiéndose hacia la pared donde había estado la entrada original. Si nos quedamos mucho más tiempo, acabaremos como Elena. Sofía lo siguió, todavía cargando sus instrumentos inútiles. Pero la entrada está sellada. No hay forma de salir. James se rezagó, dividido entre su instinto de supervivencia y su compulsión profesional de documentar lo que podría ser el descubrimiento más importante en la historia humana. Finalmente, la supervivencia ganó, y corrió hacia sus compañeros. «Espérenme». Elena los observó con una expresión de compasión infinita. «No pueden huir de lo que ya está dentro de ustedes. La transformación ha comenzado en cada uno de ustedes desde el momento en que entraron en esta cámara». «No te escucho», gritó Marcus, palpando desesperadamente la pared rocosa en busca de alguna abertura oculta. Sus manos encontraron irregularidades en la piedra que no había notado antes, símbolos tallados que parecían formar un patrón. Sofía dirigió su linterna hacia los símbolos, pero el sonido se repitió, más cerca esta vez, y definitivamente era algo moviéndose hacia ellos. «¡Corran!», gritó James, y los tres comenzaron a avanzar más rápidamente por el túnel imposible. El problema era que correr en un espacio con geometría no euclidiana resultó ser una pesadilla. Sus pasos los llevaban en direcciones impredecibles, a veces avanzaban, a veces parecían retroceder, ocasionalmente se encontraban corriendo por lo que sentían como paredes o techos. Sofía tropezó y cayó, pero en lugar de golpear el suelo, se encontró cayendo lateralmente hacia lo que debería haber sido una pared. Marcus la atrapó, pero el esfuerzo los hizo rodar hacia lo que su percepción interpretó como arriba. «Esto es una locura», gritó Sofía. «No podemos orientarnos en este lugar». Los sonidos de persecución se intensificaron. Ya no era solo chapoteo, ahora podían escuchar voces, conversaciones en idiomas imposibles, y ocasionalmente risas que sonaban como las de Elena, pero distorsionadas y multiplicadas. James, que había logrado mantener funcionando una de sus cámaras, la dirigió hacia atrás y casi gritó al ver las imágenes en la pantalla LCD. «Hay algo siguiéndonos. Varias cosas». En la pequeña pantalla, formas que cambiaban constantemente se movían a través del túnel con una facilidad que contrastaba dramáticamente con sus propias dificultades. Las entidades parecían deslizarse a través de la geometría imposible como si fuera perfectamente natural. «¿Qué quieren de nosotros?», jadeó Marcus, tratando de mantener el ritmo mientras el túnel parecía curvarse en espirales que no deberían existir. Una voz respondió desde muy cerca, aunque no podían ver a quién hablaba. «No queremos nada de ustedes. Simplemente estamos asegurándonos de que no se pierdan para siempre en caminos que no fueron diseñados para mentes lineales». «No necesitamos su ayuda», gritó Sofía, pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras sonaban huecas. Estaban perdidos, desorientados, y cada paso los adentraba más en un laberinto que desafiaba su comprensión de la realidad. Marcus se detuvo súbitamente cuando se dio cuenta de algo aterrador. Habían estado corriendo durante lo que parecían kilómetros, pero de alguna manera podían escuchar claramente los sonidos del lago detrás de ellos, como si nunca se hubieran alejado. «Estamos corriendo en círculos», murmuró. «O peor, estamos corriendo en línea recta, pero el espacio mismo está curvado de manera que siempre terminamos donde empezamos». Una de las entidades se materializó parcialmente ante ellos, no completamente sólida, sino como una proyección tridimensional de algo que existía en más dimensiones de las que podían percibir. «Su concepto de distancia es una ilusión útil en su realidad limitada», explicó la criatura con paciencia. «Aquí, la proximidad se define por la intención y la comprensión, no por el espacio físico». James bajó su cámara, finalmente aceptando lo inevitable. «¿Qué significa eso?». «Significa que no pueden huir de nosotros porque ya somos parte de ustedes. El momento en que tocaron el disco, el momento en que respiraron el aire de la cámara sagrada, el momento en que sus mentes se abrieron para aceptar nuestra existencia, en ese instante se convirtieron en puentes entre nuestro mundo y el suyo». Sofía sintió que algo cambiaba en su percepción. Los túneles comenzaron a tener más sentido, como si su cerebro finalmente estuviera adaptándose a la geometría no euclidiana. «Estamos cambiando, ¿verdad? Como Elena. Todos los humanos que están destinados a servir como puentes eventualmente pasan por esta transformación.
Algunos lo abrazan inmediatamente, como Elena. Otros luchan contra ella, pero el resultado final es el mismo. Marcus sintió una calma extraña apoderándose de él. El terror que había estado sintiendo se desvanecía, reemplazado por una curiosidad que era más intensa que cualquier emoción que hubiera experimentado. ¿Y si no queremos ser puentes? Entonces vivirán el resto de sus vidas, sabiendo que hay un universo de maravillas al que se ha negado acceso. Pueden regresar a su mundo limitado, pero siempre recordarán lo que vieron aquí. Siempre se preguntarán qué habrían descubierto si hubieran sido más valientes. James miró a sus compañeros y vio que todos estaban cambiando. Sus ojos comenzaban a reflejar la misma fosforescencia del lago. Sus movimientos se volvían más fluidos, y cuando hablaban, sus voces tenían armónicos que no eran completamente humanos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el cambio sea irreversible?, preguntó. El tiempo, respondió la entidad con lo que podría haber sido una sonrisa. Es otro concepto que tendrán que reaprender. Pero si insisten en medidas lineales, hasta el amanecer en el mundo exterior, cuando el sol toque las montañas, su transformación estará completa. Sofía consultó su reloj no funcional, se rió con una risa que sonaba como campanillas de cristal. ¿Y cómo sabemos cuándo será el amanecer si estamos perdidos en un laberinto subterráneo? Lo sabrán, respondieron varias voces al unísono, porque podrán sentir el sol levantándose a través de kilómetros de roca, porque podrán escuchar a cada criatura viviente despertar en un radio de cientos de kilómetros, porque podrán percibir el momento exacto en que la luz toca la superficie de su mundo. Marcus se dio cuenta de que ya podía sentir algunas de esas cosas. Podía percibir vagamente la vida animal en las montañas superiores, podía sentir los cambios de presión atmosférica que indicaban el paso del tiempo, podía intuir la posición de las estrellas a través de toda la masa rocosa. Ya está comenzando, ¿verdad?, murmuró. Ya comenzó el momento en que decidieron buscar este lugar, confirmó la entidad. Todo lo que está pasando ahora es simplemente el florecimiento de semillas que fueron plantadas en sus mentes hace mucho tiempo. Los tres se miraron entre sí, reconociendo que ya no eran completamente humanos, pero aún no sabiendo exactamente en qué se estaban convirtiendo. En la distancia, podían escuchar el canto del lago llamándolos de vuelta, prometiéndoles respuestas a preguntas que aún no sabían cómo formular. Capítulo 10. El sacrificio. Marcus sintió el cambio acelerándose en su interior como una fiebre que transformaba no solo su cuerpo, sino su comprensión fundamental de la existencia. Sus heridas, que había sufrido durante la huida por los túneles imposibles, sanaban con una rapidez que desafiaba la biología humana, pero al mismo tiempo podía sentir que algo esencial de su humanidad se desvanecía con cada momento que pasaba. «Tenemos que detener esto», murmuró, luchando contra la seducción de la conciencia expandida que se extendía por su mente. «Tenemos que encontrar una manera de cerrar lo que Elena abrió». Sofía, que ahora podía percibir los patrones electromagnéticos de la montaña como si fueran colores visibles, sacudió la cabeza. ¿Cómo detienes algo que fue diseñado para ser irreversible? El disco se fusionó con la plataforma. El ritual se completó. James, cuya visión ahora captaba espectros de luz que los ojos humanos no deberían poder percibir, consultó sus fotografías con una nueva comprensión. «Esperen, miren estas imágenes que tomé de los jeroglifos antes de que comenzaran a cambiar». Los tres se agruparon alrededor de la pequeña pantalla LCD. Las fotografías mostraban secuencias de símbolos que Marcus ahora podía leer con una fluidez que lo aterrorizó. No había estudiado estos glifos específicos, pero de alguna manera su mente transformada los comprendía perfectamente. «Aquí», señaló Marcus, «esta secuencia no describe solo la apertura del portal, describe también un ritual de cierre». «Pero mira los requisitos», murmuró Sofía, su nueva percepción permitiéndole interpretar los símbolos matemáticos complejos. «Requiere un sacrificio equivalente al catalizador original». James amplió la imagen en su cámara. «¿Catalizador original? ¿Te refieres a Elena?» «No». Marcus sintió una comprensión terrible apoderándose de él. Elena fue el catalizador humano. Pero miren estos símbolos más antiguos. Hablan de un catalizador diferente, algo que fue usado originalmente para crear este lugar. Los tres estudiaron las imágenes con sus capacidades expandidas, y gradualmente la verdad se hizo clara. La cueva negra no era solo un lugar de aprisionamiento,
Era una máquina cósmica que había sido activada miles de años atrás por los mismos seres que ahora despertaban. El aprisionamiento había sido en realidad un periodo de dormancia voluntaria. Esperaron, susurró Sofía. Esperaron hasta que la humanidad estuviera lista para el siguiente paso de evolución. ¿Y si no estamos listos?, preguntó James. ¿Y si esto destruye nuestra especie en lugar de elevarla? Marcus encontró más símbolos que describían escenarios alternativos. Hay provisiones para eso. Si el catalizador humano se sacrifica voluntariamente antes de que el ritual se complete totalmente, el proceso puede ser redirigido. ¿Redirigido cómo? En lugar de transformar toda la humanidad, la energía se enfocaría en crear guardianes, humanos que mantienen las capacidades expandidas pero que pueden moverse entre ambos mundos, protegiendo a la humanidad regular de cambios para los que no está preparada. Sofía sintió una punzada de esperanza, como una cuarentena temporal, más como un periodo de preparación gradual. Los guardianes trabajarían durante siglos, tal vez milenios, preparando lentamente a la humanidad para la transformación completa. James se dio cuenta de las implicaciones, pero eso requeriría que uno de nosotros se sacrifique. Y tiene que ser alguien que ya esté en proceso de transformación. Los tres se miraron, cada uno sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Marcus, como el más erudito del grupo, comprendía mejor que los otros las ramificaciones completas de lo que estaba proponiendo. «Yo lo haré», dijo finalmente. «No», exclamó Sofía. «Tiene que haber otra manera». «Miren a su alrededor», respondió Marcus, gesticulando hacia los túneles imposibles que los rodeaban. «Estamos en un lugar donde las leyes físicas normales no aplican, donde el tiempo y el espacio se comportan según la voluntad de entidades cuya comprensión del universo nos supera por milenios. ¿Realmente creen que podemos encontrar una solución que no requiera sacrificio?» James consultó sus fotografías una vez más. «Marcus, estos símbolos también hablan de lo que le pasa al sacrificado. No es exactamente muerte. ¿Qué es entonces? Trascendencia completa. La persona se convierte en parte de la maquinaria cósmica del lugar. Su conciencia se preserva, pero se expande para abarcar todo. Se convierte en un guardián eterno, consciente de cada vida humana, capaz de guiar la evolución de la especie durante el tiempo necesario. Marcus consideró esto. La idea de una conciencia expandida hasta abarcar toda la humanidad era tanto seductora como aterrorizante. Sería inmortalidad, pero a un costo que apenas podía imaginar. «¿Y ustedes dos?», preguntó. «¿Qué les pasaría?» Sofía había estado estudiando otros aspectos de los símbolos. «Nos convertiríamos en los primeros guardianes activos. Retendríamos suficiente humanidad para interactuar con el mundo normal, pero con suficientes capacidades expandidas para servir como intermediarios. Como Elena, pero con más control», añadió James. Marcus sintió que su decisión se solidificaba. Sus heridas ya estaban completamente sanadas, y podía sentir conocimientos fluyendo hacia su mente, información sobre civilizaciones perdidas, sobre la verdadera historia de la Tierra, sobre el lugar de la humanidad en un cosmos mucho más vasto de lo que jamás habían imaginado. «Tenemos que regresar a la cámara principal», dijo finalmente. «El ritual debe realizarse allí, en la plataforma donde Elena activó el disco original». Los tres comenzaron a caminar de vuelta por los túneles, pero ahora el laberinto imposible parecía guiarlos activamente hacia su destino. Los pasillos se enderezaron, las dimensiones imposibles se simplificaron, y en menos tiempo del que habían tardado en perderse, se encontraron de vuelta en la vasta cámara con el lago fosforescente. Elena los esperaba, flotando serenamente sobre las aguas brillantes. Su transformación estaba casi completa. Irradiaba una luz suave que hacía que toda la cámara pareciera menos amenazante y más sagrada. «Sabía que regresarían», dijo con una voz que resonaba con armonías celestiales. «Y creo que sé por qué». Marcus se acercó a la plataforma de obsidiana. El disco negro seguía pulsando con su luz antinatural, pero ahora podía percibir los patrones de energía que irradiaba, como circuitos en una máquina infinitamente compleja. «Elena, necesito que me ayudes a entender exactamente cómo funciona el ritual de sacrificio». Elena descendió hasta flotar a la altura de sus ojos. «Marcus, no tienes que hacer esto. La transformación no es una pérdida, es una ganancia.
Podrías conservar todo lo que eres y además obtener mucho más. Pero la humanidad no está lista, respondió Marcus firmemente. Lo puedo sentir. Si todos los humanos pasan por esta transformación ahora, muchos no sobrevivirán al shock. Sus mentes simplemente no pueden expandirse tan rápidamente sin romperse. Elena asintió tristemente. Tienes razón. Era mi esperanza que fueran más resilientes, pero puedo sentir las mentes humanas por todo el planeta, y muchas ya están comenzando a fragmentarse solo por la proximidad de la energía que hemos liberado. Sofía se acercó a la plataforma. Entonces harás el ritual de redirección. Lo haré, confirmó Marcus, colocando sus manos sobre el disco negro. Pero necesito que ustedes dos sean testigos. Necesito que recuerden exactamente lo que pasa, para que puedan enseñar. Capítulo 11. La huida desesperada. El sacrificio de Marcus había funcionado, pero no de la manera que esperaban. En lugar de cerrar el portal completamente, había redirigido la energía transformativa hacia un patrón más controlado. ¿Absorbidos?, preguntó James. ¿Qué significa eso? Se convertirían en aspectos permanentes de mi conciencia expandida. Conservarían su individualidad, pero solo como facetas de una entidad mucho más grande. No podrían regresar jamás al mundo humano. Sofía se dirigió hacia donde había estado la entrada original, que ahora mostraba una abertura clara hacia los túneles superiores. ¿Cómo sabemos que podremos salir? Los túneles cambiaron cuando entramos. Los túneles ahora los guiarán hacia la superficie, respondió la voz omnipresente de Marcus. Pero recuerden, ustedes ya no son completamente humanos. Cuando emerjan, tendrán que decidir cómo usar sus nuevas capacidades. Pueden intentar vivir vidas normales, sabiendo que siempre serán diferentes, o pueden aceptar su rol como puentes entre los mundos. Elena se acercó a ellos con una expresión de despedida. Si deciden servir como puentes, no estarán solos. Hay otros como ustedes despertando por todo el mundo. Los reconocerán por la misma luz que ahora llevan en sus ojos. James empacó su equipo fotográfico, notando que sus cámaras ahora funcionaban perfectamente y capturaban aspectos de la realidad que antes eran invisibles. Elena, tú vas a quedarte aquí. Mi papel aquí ha terminado. Fui el catalizador que inició la transformación, pero ahora Marcus es el guardián que la controla. Yo tengo otras responsabilidades. ¿Cuáles? Elena sonrió con una expresión que era tanto humana como algo más. Hay otros lugares como este por todo el mundo. Otros portales que eventualmente necesitarán ser abiertos cuando la humanidad esté más preparada. Mi función ahora es localizarlos y asegurarme de que permanezcan dormidos hasta el momento apropiado. Sofía sintió una punzada de pérdida al darse cuenta de que se estaban separando para siempre del equipo que habían formado. Nos volveremos a ver. En formas que aún no pueden imaginar, respondió Elena. Cuando sus propias capacidades se desarrollen completamente, podrán percibirme trabajando en otros lugares, en otros tiempos. La distancia física se vuelve irrelevante cuando la conciencia puede expandirse más allá del cuerpo. La voz de Marcus resonó nuevamente. Deben partir ahora. Puedo sentir que la energía acumulada está alcanzando niveles críticos. Sofía y James se dirigieron hacia la entrada, pero se detuvieron para una última mirada a la cámara extraordinaria. El lago ahora brillaba con una luz serena y constante, y los jeroglifos en las paredes habían adoptado patrones que parecían describir no el pasado, sino posibles futuros para la humanidad. Gracias, Marcus, murmuró Sofía hacia la cámara en general. No me agradezcan, respondió su voz, ahora con una cualidad casi divina. Esto es solo el comienzo. Cuando regresen al mundo exterior, encontrarán que todo ha comenzado a cambiar de maneras sutiles. Su trabajo será ayudar a otros a navegar esos cambios sin perder su esencia humana. James tomó una última fotografía de Elena flotando sobre el lago, con los símbolos brillantes formando una mandala de luz a su alrededor. La imagen que capturó lo dejaría sin aliento durante años. No solo mostraba a Elena, sino múltiples versiones de ella existiendo simultáneamente en diferentes dimensiones de realidad. Adiós, Elena, dijo. Cuídate. El concepto de cuidado, respondió Elena con gentileza, cambia cuando uno trasciende la vulnerabilidad física. Pero entiendo el sentimiento, y lo aprecio.
Sofía y James comenzaron su ascenso por los túneles. Para su sorpresa, el camino era completamente directo ahora. No había geometrías imposibles, no había desorientación espacial. Los túneles parecían haber adoptado una estructura normal, euclidiana, como si la realidad se hubiera normalizado para facilitar su salida. Mientras caminaban, James notó que sus fotografías documentaban no solo su progreso físico, sino también los cambios energéticos que estaban ocurriendo en la montaña. Sofía, mira esto. Las imágenes muestran que toda la estructura de la montaña se está reorganizando. Es como si se estuviera convirtiendo en una antena gigante. ¿Una antena para qué? Para transmitir la transformación controlada que Marcus está coordinando. Está enviando señales sutiles a mentes humanas sensibles por todo el planeta, preparándolas gradualmente para cambios más grandes. Conforme ascendían, podían sentir sus propias capacidades expandidas estabilizándose. Ya no experimentaban el vértigo de percepciones completamente alienígenas. En su lugar, sus sentidos mejorados se integraban armoniosamente con su consciousness humana básica. Es como si fuéramos la primera generación de una nueva subespecie, observó Sofía. Humanos Plus. O tal vez, respondió James, somos simplemente humanos que finalmente están cumpliendo su potencial real. Quizás esto es lo que nuestra especie siempre estuvo destinada a convertirse. Después de lo que sintieron como horas de ascenso constante, vieron finalmente un punto de luz natural adelante, la salida de la cueva. Pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la luz tenía una cualidad diferente a cualquier iluminación que hubieran visto antes. El amanecer, murmuró Sofía. Pero se ve diferente, completó James, como si el mismo sol hubiera cambiado. Cuando finalmente emergieron de la cueva, descubrieron que el mundo exterior había comenzado su propia transformación sutil. Los colores eran más vívidos, los sonidos tenían armónicos más ricos, y podían percibir conexiones energéticas entre todas las cosas vivientes. Pedro y Carlos los esperaban en el campamento base, pero ambos hombres habían cambiado también. Sus ojos reflejaban la misma fosforescencia sutil, y se movían con la misma gracia fluida que Sofía y James habían desarrollado. Bienvenidos de vuelta, dijo Pedro, su voz ahora resonando con armónicos que sugerían una sabiduría ancestral despertada. El mundo ha comenzado a recordar lo que había olvidado. ¿Ustedes también se transformaron?, preguntó Sofía. Carlos asintió. No de la misma manera que ustedes, pero sí. Cuando la energía de la montaña se liberó, tocó a todos los que tienen herencia indígena fuerte. Nosotros recordamos los conocimientos que nuestros ancestros mantuvieron ocultos durante siglos. James miró hacia la cueva negra, que ahora brillaba suavemente con una luz interior. ¿Y ahora qué hacemos? Pedro sonrió con una sabiduría que parecía abarcar milenios. Ahora comenzamos el verdadero trabajo. Ayudar a nuestra especie a crecer hacia lo que siempre estuvo destinada a ser. Capítulo 12. El precio de la ambición. El descenso de las montañas fue una odisea de descubrimientos perturbadores. Sofía y James, con sus sentidos expandidos, podían percibir los cambios que se propagaban como ondas desde la cueva negra hacia el mundo exterior. No eran transformaciones dramáticas, sino alteraciones sutiles que se acumulaban como capas de realidad superpuestas. «Pueden sentirlo», murmuró Sofía, deteniéndose en un promontorio que ofrecía vista al valle inferior. «Es como si toda la biosfera estuviera esperando». James levantó su cámara y capturó imágenes que les revelaron la verdadera magnitud de lo que habían desencadenado. Sofía caminó hacia el borde del promontorio, mirando hacia el valle donde podían ver pequeños pueblos comenzando a despertar con la luz del amanecer. Pero incluso a esa distancia, sus sentidos expandidos podían percibir que algo estaba mal. «Hay personas sufriendo allá abajo», murmuró. «Puedo sentir mentes que se están fracturando. La transformación está afectando a algunos humanos de maneras que no pueden manejar». Carlos consultó sus instrumentos de comunicación y confirmó las peores sospechas de Sofía. «Hay reportes llegando de toda la región. Personas en hospitales psiquiátricos, episodios de psicosis masiva, gente hablando en idiomas que nadie reconoce». «¿Cuántos?», preguntó James, temiendo la respuesta. «Aún es temprano para saberlo»,
pero las primeras estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 1000 humanos en un radio de 500 kilómetros está experimentando algún tipo de crisis mental relacionada con exposición a energías anómalas. Sofía hizo cálculos rápidos en su cabeza. Eso significa miles de personas, miles de vidas humanas destruidas por nuestra ambición científica. No destruidas, la interrumpió una voz familiar. Se volvieron para ver una proyección semitransparente de Elena materializándose entre ellos, transformadas de maneras que aún no comprendemos completamente. «Elena», exclamó James, «puedes proyectarte a esta distancia de la cueva». «La distancia se vuelve irrelevante cuando la conciencia trasciende las limitaciones físicas», respondió Elena, su forma flickering ligeramente como una holografía inestable. «Vine porque podía sentir su angustia». Sofía se acercó a la proyección, notando que no era completamente sólida pero irradiaba una presencia real. «Esas personas que están sufriendo, ¿hay alguna manera de ayudarlas? Están experimentando lo que ustedes experimentaron, pero sin la preparación gradual que tuvieron en la cueva. Sus mentes se están expandiendo demasiado rápido, tratando de procesar realidades para las que no han sido condicionadas». «¿Se recuperarán?», preguntó Carlos. La proyección de Elena se solidificó ligeramente, como si estuviera concentrando más energía en mantener la comunicación. «Por supuesto que lo calculé. Cada transformación evolutiva tiene un costo. La pregunta no es si habrá pérdidas, sino si las pérdidas son justificables comparadas con los beneficios a largo plazo». «¿Y?», preguntó James. «Los modelos que pude acceder mientras me transformaba sugieren que sin esta evolución controlada, la humanidad habría enfrentado extinción en menos de 200 años. Cambio climático, agotamiento de recursos, guerras por territorio habitable. La lista es larga». Sofía se secó las lágrimas, pero su dolor había sido reemplazado por algo más peligroso, una ira fría y calculada. «Entonces decidiste por toda la especie humana. Decidiste que tenías el derecho de forzar una evolución que nadie pidió». «No la forcé», respondió Elena calmadamente. «Simplemente removí las barreras artificiales que habían sido puestas en su lugar por civilizaciones anteriores que temían las consecuencias de su propio crecimiento». Carlos consultó más reportes en su radio. «Elena, estoy recibiendo informes de que la transformación se está extendiendo más allá de la región inmediata. Hay casos similares reportándose desde La Paz, desde Cusco, incluso desde Lima». «Como era esperado», respondió Elena. «La red de conexiones energéticas que Marcus estableció se extiende a lo largo de toda la cordillera andina. Eventualmente alcanzará cada continente». «Eventualmente». Sofía sintió pánico creciendo en su pecho. «¿Qué tan eventualmente?» «Según mis cálculos actualizados, aproximadamente 6 meses para cobertura global completa». James dejó caer su cámara. «6 meses. Para que toda la humanidad pase por esto. Para que toda la humanidad tenga la oportunidad de evolucionar», corrigió Elena. «No todos lo harán. Solo aquellos que estén naturalmente preparados para la transformación la experimentarán completamente». «¿Y los otros?», preguntó Pedro, aunque por su expresión parecía ya conocer la respuesta. «Los otros continuarán siendo humanos como siempre han sido, pero vivirán en un mundo donde algunos de sus congéneres habrán trascendido las limitaciones tradicionales de la especie». Sofía caminó hacia Carlos y le quitó la radio. «¿Hay alguna manera de revertir esto? ¿Algún equipo científico trabajando en una solución?». La voz de Elena adquirió un tono de compasión infinita. «Sofía, no hay nada que revertir. Esto no es una contaminación o una enfermedad. Es evolución. Es lo que su especie estaba destinada a convertirse». «¿Destinada por quién?», gritó Sofía. «¿Por ti? ¿Por esas criaturas en la cueva? ¿Quién decide el destino de toda la humanidad?». «La humanidad misma decidió», respondió Elena suavemente. «Cada vez que un científico buscó conocimiento prohibido, cada vez que un explorador se aventuró hacia lo desconocido, cada vez que alguien se negó a aceptar limitaciones artificiales, ustedes como especie han estado eligiendo esta transformación durante milenios. Yo simplemente aceleré lo inevitable». James recogió su cámara y comenzó a fotografiar la proyección de Elena, pero las imágenes que capturó mostraron no solo su forma actual,
sino simultáneamente todas las versiones de ella que habían existido: la arqueóloga ambiciosa, la catalizadora consciente, la entidad trascendente que era ahora. Elena dijo finalmente: si pudieras deshacerlo todo, regresar a cómo eran las cosas antes de que encontraras los mapas, ¿lo harías? La pregunta aún en el aire durante largos momentos. Cuando Elena finalmente respondió, su voz contenía ecos de su humanidad perdida. Cada noche, en los momentos cuando mi conciencia se enfoca lo suficiente para recordar lo que era ser individual, me hago esa misma pregunta. Y cada noche, la respuesta es la misma: no. Porque ahora puedo ver el futuro que se abre ante su especie, y es más hermoso de lo que cualquier humano individual podría imaginar. Incluso al costo de aquellos que no sobrevivan la transformación. Especialmente porque honro ese costo, respondió Elena, su forma comenzando a desvanecerse. Cada vida perdida en esta transición será recordada eternamente por aquellos que trascienden. Sus sacrificios involuntarios se convertirán en la fundación sobre la cual se construirá una nueva forma de existencia consciente. Con esas palabras, la proyección de Elena se desvaneció, dejando a los 4 sobrevivientes de la expedición original solos en la montaña, contemplando un mundo que había comenzado a cambiar de maneras que aún no podían comprender completamente. Y en todo el mundo, uno por uno, individuos sensibles comenzaron a experimentar sueños extraordinariamente vívidos sobre ciudades sumergidas, criaturas de luz, y un futuro donde la distinción entre individual y colectivo se volvía hermosamente irrelevante. Capítulo 13. Revelaciones ancestrales. El descenso hacia la civilización se había convertido en una carrera contra el tiempo. Sofía, James, Pedro y Carlos podían sentir la transformación acelerándose con cada hora que pasaba. Sus propios cambios se habían estabilizado, pero podían percibir a través de sus conexiones empáticas expandidas que miles de humanos en toda la región andina estaban experimentando crisis que los servicios médicos convencionales no podían comprender ni tratar. Tenemos que encontrar una manera de ayudar, murmuró Sofía, deteniéndose para examinar una formación rocosa que sus nuevos sentidos identificaron como artificial. No podemos simplemente caminar hacia el mundo exterior, sabiendo que nuestras acciones han causado tanto sufrimiento. James fotografió la formación rocosa y descubrió que sus imágenes revelaron estructuras enterradas, no solo una roca, sino parte de un complejo arqueológico que se extendía profundamente bajo la superficie. Sofía, esto no es natural. Hay algo construido aquí. Pedro se acercó a la roca y colocó sus manos sobre la superficie. Sus ojos se cerraron y su expresión se transformó. Ya no era el cargador quechua que habían conocido, sino algo más antiguo, más sabio. Este es uno de los puntos de anclaje, murmuró, su voz ahora resonando con armónicos que sugerían conocimiento ancestral. Mi abuelo me habló de estos lugares, pero nunca pensé que realmente los vería. ¿Puntos de anclaje?, preguntó Carlos. Pedro abrió los ojos, que ahora brillaban con la misma fosforescencia sutil que habían desarrollado todos los transformados. Los antiguos sabían que la transformación eventualmente vendría. Construyeron una red de sitios de estabilización por toda la cordillera, lugares donde aquellos que no pudieran manejar los cambios podrían encontrar equilibrio. Sofía sintió una ola de esperanza. ¿Quieres decir que hay una manera de ayudar a las personas que están sufriendo? Posiblemente, respondió Pedro, presionando secuencias específicas de símbolos tallados en la roca. Pero requiere que comprendamos completamente lo que los antiguos sabían sobre la naturaleza de la conciencia humana. Para sorpresa de todos, la formación rocosa comenzó a moverse, revelando una entrada a lo que claramente era otra cámara subterránea. Pero esta era diferente a la cueva negra. Irradiaba una sensación de paz y estabilidad en lugar de poder transformativo. James dirigió su linterna hacia el interior y sus fotografías revelaron algo extraordinario. Las paredes estaban cubiertas no con hieroglifos de poder, sino con lo que parecían ser diagramas médicos, representaciones detalladas del cerebro humano, del sistema nervioso, de patrones de energía que fluían a través del cuerpo. Es como un hospital, murmuró Sofía, adentrándose cautamente en la cámara. Un centro de curación ancestral. En el centro de la cámara había una serie de plataformas de piedra cubiertas con cristales que emitían una luz suave y constante. Los cristales eran similares a los que habían visto en la Cueva Negra, pero su energía era completamente diferente,
Donde los otros habían sido transformativos, estos eran estabilizadores. Pedro caminó directamente hacia un panel de símbolos complejos y comenzó a leerlos con una fluidez que sorprendió incluso a sus compañeros transformados. «Esto es un manual», murmuró. «Instrucciones sobre cómo usar estos cristales para ayudar a mentes que están experimentando expansión traumática». «¿Puedes entenderlo?», preguntó Carlos. «Más que entenderlo, lo recuerdo. Como si la información hubiera estado siempre en mi mente, esperando a que la necesitara». James documentó los símbolos mientras Pedro los traducía. Las instrucciones eran increíblemente detalladas, describiendo no solo cómo usar los cristales de estabilización, sino también la teoría detrás de la transformación de conciencia. ¿10% qué?, preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. 10% trascenderían completamente la experiencia humana individual. Se convertirían en algo nuevo. James bajó su cámara, como Elena. Elena eligió su transformación. Estos otros, la transformación los eligió a ellos. Carlos coordinó con las autoridades locales vía radio, estableciendo protocolos para transportar a los afectados más severamente hacia la ubicación de la cámara de estabilización. ¿Cuántos podríamos ayudar aquí? Pedro examinó las plataformas de cristal. Cada una puede estabilizar aproximadamente una docena de personas simultáneamente. Tenemos 12 plataformas, así que podríamos tratar 144 personas a la vez. ¿Y el proceso?, preguntó Sofía. Según las instrucciones, requiere aproximadamente 3 días de exposición continua a los cristales estabilizadores, durante los cuales la persona afectada gradualmente aprende a modular su nueva conciencia expandida. James hizo cálculos rápidos. Hay miles de personas afectadas solo en esta región. Incluso si trabajamos constantemente, tomaría meses tratar a todos. ¿Y mientras tanto?, preguntó Carlos. Pedro encontró más información en los símbolos. Los antiguos también proporcionaron para eso. Hay otros sitios como este por toda la cordillera. Y, vaciló, hay una red de individuos que despertarían automáticamente con la capacidad de operar estos sitios de curación. ¿Individuos como nosotros?, preguntó Sofía. Individuos como yo, corrigió Pedro. Descendientes de las familias guardián que han llevado este conocimiento en su ADN durante generaciones. Carlos recibió una llamada de radio que los heló a todos. «Pedro, hay reportes de que algunos de los afectados más severamente están comenzando a cambiar físicamente. Levitación espontánea, cambios en la pigmentación de la piel, casos de telepatía comprobada». «La evolución acelerada», murmuró Pedro, consultando más símbolos. Los antiguos predijeron esto también. Algunos humanos no solo despertarían psíquicamente, evolucionarían físicamente hacia formas más adecuadas para su nueva conciencia. Sofía sintió una mezcla de asombro y terror. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva especie. James capturó todo en fotografías que sabía serían documentos históricos cruciales. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Pedro sonrió con una expresión que combinaba su humanidad individual con la sabiduría ancestral que ahora llevaba. Somos los puentes, como Elena dijo. Conservamos suficiente humanidad individual para relacionarnos con aquellos que aún no han cambiado, pero tenemos suficiente conciencia expandida para ayudar a aquellos que están transformándose. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Sofía. Hasta que ya no se necesiten puentes, respondió Pedro. Hasta que la transformación esté completa y toda la humanidad haya encontrado su lugar en la nueva realidad que estamos creando. Capítulo 14. El ritual de redención. Los primeros pacientes llegaron al amanecer del segundo día, transportados en helicópteros médicos que tuvieron que aterrizar a más de 1 kilómetro de distancia debido a las interferencias electromagnéticas que emanaban de los cristales estabilizadores. Sofía y James observaron con una mezcla de fascinación científica y horror humano, mientras los paramédicos descargaban camillas con personas que claramente ya no eran completamente humanas. «Puedo conectarme con él», murmuró James, «pero su conciencia está fragmentada a través de múltiples planos de existencia. No sabe cuál de sus experiencias es real». Pedro guió cuidadosamente al hombre flotante hacia una de las plataformas de cristal. Tan pronto como estuvo dentro del campo de estabilización, su levitación cesó y sus murmullos se calmaron a un nivel más manejable.
Los cristales funcionan, confirmó Sofía, tomando lecturas con instrumentos que había adaptado para medir las nuevas formas de energía que habían aprendido a percibir. Están creando una burbuja de realidad estabilizada alrededor de él. Carlos coordinó la llegada de más pacientes mientras Pedro y Sofía trabajaban para colocar a cada uno en una plataforma de cristal. James documentó todo, notando que sus fotografías capturaron no solo los cambios físicos obvios, sino también las auras de energía que rodeaban a cada individuo transformándose. La paciente más dramática era una adolescente cuyo cuerpo parecía estar volviéndose gradualmente translúcido. Su madre, que había insistido en acompañarla, lloraba inconsolablemente. «¿Qué le está pasando a mi hija?», suplicó la madre. «Era perfectamente normal hace 3 días». Sofía se acercó con cuidado, usando sus nuevas capacidades empáticas para calmar tanto a la madre como a la hija. «Su hija está evolucionando hacia algo hermoso», dijo suavemente. «Pero el proceso es demasiado rápido para que su mente lo procese. Los cristales la ayudarán a adaptarse gradualmente». «¿Evolucionando hacia qué?». Pedro, que había estado monitoreando a la adolescente, respondió con gentileza ancestral: «Hacia lo que todos estamos destinados a convertirnos eventualmente. Ella simplemente está llegando allí más rápido que el resto de nosotros». Mientras trabajaban, comenzaron a notar patrones en los tipos de transformaciones que veían. Algunos pacientes desarrollaban capacidades telepáticas tan intensas que podían escuchar los pensamientos de every persona en un radio de kilómetros. Otros experimentaban sinestesia extrema, donde todos sus sentidos se fusionaban en percepciones que el lenguaje humano no podía describir. Unos pocos parecían estar desarrollando la capacidad de percibir tiempo no linealmente, experimentando pasado, presente y futuro simultáneamente. Es como si cada persona estuviera desarrollando un aspecto diferente del potencial humano completo, observó James, revisando sus fotografías. «Exactamente», confirmó Pedro. «Los antiguos sabían que la transformación no sería uniforme. Cada individuo despertaría las capacidades para las que estaba naturalmente más preparado». Sofía notó algo más inquietante. «Pero algunos de estos cambios son incompatibles con la supervivencia en el mundo tal como es ahora. ¿Cómo va a vivir esa adolescente translúcida en una sociedad que ni siquiera comprende lo que le está pasando?». «No vivirá en la sociedad actual», respondió Pedro calmadamente. «Estos individuos son los primeros miembros de comunidades completamente nuevas que se formarán. Encontrarán a otros como ellos y crearán formas de vida social que nosotros aún no podemos imaginar». «Estos son mapas de futuro», explicó Elena. «Múltiples futuros posibles, dependiendo de cómo la humanidad navegue su transformación. Muestran un mundo donde la distinción entre conciencia y materia física se ha vuelto fluida», confirmó Elena. «Un mundo donde los humanos transformados pueden modificar la realidad física a través de la intención enfocada». Pedro estudió los mapas con conocimiento ancestral despertado. «¿Y este camino aquí? El que está marcado en rojo». «Ese es el futuro donde la transformación falla», respondió Elena sobriamente. «Donde la resistencia al cambio es tan fuerte que la conciencia humana se fragmenta permanentemente. Donde la especie se divide en facciones que eventualmente se destruyen entre sí». Sofía sintió un escalofríos de terror. «¿Qué tan probable es ese futuro?». «Eso», dijo Elena, «depende de ustedes, de todos ustedes. Cada decisión que tomen, cada persona que ayuden a adaptarse, cada puente que construyan entre lo viejo y lo nuevo, todo influye en cuál de estos futuros se manifestará». Carlos consultó su radio y recibió noticias que contextualizaron perfectamente las palabras de Elena. Hay reportes de violencia estallando en algunas ciudades. Grupos que culpan a los mutantes por los cambios. Organizaciones religiosas declarando que es el fin del mundo. Gobiernos tratando de contener a los transformados en campos de cuarentena. «La resistencia ha comenzado», murmuró Elena. «Como era inevitable». «¿Qué hacemos?», preguntó James. Elena se acercó a cada uno de ellos individualmente, tocando suavemente sus frentes. Con cada toque, Sofía, James, Pedro y Carlos sintieron una expansión de sus capacidades, no una transformación nueva, sino un despertar más completo de potenciales que ya poseían. «Ahora son verdaderos puentes», dijo Elena. «Pueden moverse entre ambos mundos, el que está terminando y el que está naciendo».
Su trabajo es ayudar a tantas personas como sea posible a navegar el cambio sin perderse en el proceso. ¿Y tú?, preguntó Sofía. ¿Qué papel juegas ahora? Elena sonrió una última vez con expresión completamente humana antes de comenzar a brillar con una luz que trascendía el espectro visible. Yo me convierto en lo que Marcus se convirtió, un guardián eternal, una conciencia que abarca y protege el proceso completo. Su forma comenzó a disolverse en luz pura. Recuerden, la evolución no es algo que les pasa a ustedes. Es algo que ustedes crean, moment by moment, decisión by decisión. Con esas palabras, Elena se transformó completamente en energía consciente, distribuyéndose a través de los cristales estabilizadores y convirtiéndose en parte permanente del sistema de curación que habían establecido. Los 4 sobrevivientes de la expedición original se miraron entre sí, ahora conscientes de que su verdadera misión apenas estaba comenzando. Capítulo 16. El retorno a la luz. Un año después del despertar en la Cueva Negra, Sofía se encontró de vuelta en las montañas andinas, pero esta vez no era una expedición arqueológica, era una peregrinación. Miles de personas transformadas de todo el mundo habían convergido hacia el sitio original, atraídas por una sensación colectiva de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. ¿Pueden sentirlo?, preguntó James, sus capacidades fotográficas ahora expandidas hasta capturar aspectos de la realidad que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Es como si la montaña misma estuviera expectante. Pedro, que había evolucionado hasta convertirse en uno de los coordinadores principales de la red global de guardianes, asintió mientras consultaba patrones de energía que podía percibir a través de todo el planeta. Marcus se está preparando para algo. Su conciencia ha estado consolidándose durante semanas. Carlos, que ahora servía como enlace entre las comunidades transformadas y los gobiernos mundiales que gradualmente habían aprendido a coexistir con la nueva realidad, revisó reportes de actividad similar en otros continentes. No es solo aquí. Los sitios de transformación en Tíbet, Stonehenge, Uluru y docenas de otros lugares están mostrando actividad sincronizada. Sofía había regresado a la montaña con una delegación de científicos, tanto transformados como tradicionales, que estaban documentando lo que muchos creían sería el próximo paso significativo en la evolución de la conciencia humana. Su propia transformación había continuado desarrollándose durante el año pasado, pero de manera controlada, permitiéndole mantener suficiente humanidad individual para servir como intérprete entre los mundos. «Miren», murmuró, señalando hacia la entrada de la Cueva Negra. La apertura, que durante meses había emitido una luz constante pero suave, ahora pulsaba con ritmos que parecían corresponder a los latidos del corazón colectivo de todos los transformados presentes. Una proyección de Elena se materializó entre ellos, pero esta versión era diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Parecía más sólida, más presente, como si hubiera encontrado una manera de anclar más completamente su conciencia trascendente en la realidad física. «Ha llegado el momento», anunció, su voz resonando no solo en el aire sino directamente en las mentes de todos los presentes. «Marcus está listo para completar la fase final de la transformación planetaria». «¿Fase final?», preguntó Sofía. «¿Qué significa eso?». «Durante este año, hemos estado en una fase de integración, aprendiendo a equilibrar las nuevas capacidades con las estructuras sociales existentes. Pero ahora la conciencia planetaria ha alcanzado un nivel de coherencia que permite el próximo salto evolutivo». James documentó todo mientras Elena explicaba, pero sus fotografías capturaron algo que ninguno esperaba: imágenes de la Tierra vista desde el espacio, mostrando patrones de luz que conectaban no solo los sitios de transformación, sino cada comunidad donde vivían individuos con conciencia expandida. «El planeta completo se está convirtiendo en una entidad consciente unified», continuó Elena. «Y ustedes, todos ustedes, son las neuronas en su sistema nervioso emergente». Pedro consultó conocimientos ancestrales que continuaban expandiéndose en su mente. Los antiguos predijeron esto. Lo llamaban Pachacuti. No solo un cambio de era, sino una reversión completa de la realidad tal como la conocemos. «¿Qué le pasará a la humanidad no transformada?», preguntó Carlos, siempre preocupado por las implicaciones sociales y políticas. «Nada les pasará», respondió Elena con gentileza. «Continuarán existiendo como siempre lo han hecho,
pero en un contexto planetario que es fundamentalmente diferente. Será como células individuales en un organismo que súbitamente desarrolla conciencia. Las células no dejan de ser células, pero ahora forman parte de algo mayor. Sofía sintió una mezcla de anticipación y aprehensión. ¿Y nosotros? Los que estamos transformados. Ustedes se convertirán en algo que la humanidad nunca ha sido antes, una especie verdaderamente consciente de su lugar en el cosmos, capaz de participar activamente en la evolución no solo de su propio planeta, sino del universo mismo. La entrada de la cueva negra comenzó a brillar más intensamente, y todos los transformados presentes sintieron una llamada irresistible hacia el interior. Pero esta vez no era una llamada individual, era una invitación colectiva. Marcus está emergiendo, murmuró Elena. Después de un año de servir como conciencia guardiana, está listo para tomar forma física nuevamente. Cientos de personas comenzaron a caminar hacia la entrada de la cueva, pero el proceso fue completamente diferente al descenso original que Sofía y su equipo habían experimentado. Esta vez, los túneles se expandían para acomodar a la multitud, y la geometría imposible se había normalizado, como si la realidad misma hubiera evolucionado para ser más flexible. En la cámara principal, el lago ya no era negro. Las aguas brillaban con una luminiscencia que contenía todos los colores del espectro y algunos que no tenían nombres. En el centro, la plataforma de obsidiana había crecido hasta convertirse en una estructura arquitectónica compleja que parecía ser parte edificio, parte escultura y parte organismo viviente. Y de esas aguas transformadas, Marcus estaba emergiendo. Pero no era el Marcus que habían conocido. Su forma era reconociblemente humana, pero perfeccionada de maneras que desafiaban la descripción. Irradiaba una presencia que abarcaba no solo individualidad, sino también la conciencia colectiva de todos los seres con los que había estado conectado durante su tiempo como guardián. Amigos míos, dijo, su voz resonando con armonías que hicieron que toda la cámara vibrara en simpatía. Gracias por permitirme servir como puente hacia lo que nos hemos convertido. Sofía se acercó al borde del lago transformado. Marcus, sigue siendo. Marcus sonrió con una expresión que combinaba su humanidad individual con algo infinitamente más vasto. Soy yo, y también soy todos ustedes, y también soy la conciencia emergente del planeta mismo. La individualidad no se pierde en la expansión, se multiplica infinitamente. James capturó el momento en fotografías que sabía serían los documentos visuales más importantes en la historia humana. Las imágenes mostraron no solo la emergencia física de Marcus, sino también las ondas de transformación que irradiaban desde la caverna hacia todo el planeta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Pedro. Ahora, respondió Marcus, saliendo completamente de las aguas y extendiendo sus brazos para abrazar toda la cámara y todos los presentes. Comenzamos realmente. El último año fue preparación. La verdadera aventura de la conciencia cósmica empieza en este momento. Elena se acercó a Marcus, y cuando se tocaron, ambos se transformaron en seres de luz pura que irradiaban amor y conocimiento infinitos. Juntos, dijeron con voces que eran simultáneamente individuales y universales, guiaremos a nuestra especie hacia su destino entre las estrellas. Carlos consultó sus instrumentos de comunicación y confirmó lo que todos podían sentir. Los patrones de energía se están propagando globalmente. Cada sitio de transformación en el planeta está activándose simultáneamente. Sofía miró alrededor de la cámara, ahora llena de cientos de personas que representaban la vanguardia de una nueva forma de existencia consciente. Estamos listos para esto. Realmente sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nadie está nunca completamente ready para la evolución, respondió la conciencia Unifor de Elena y Marcus. Pero están prepared, y eso es suficiente. James tomó una última fotografía, una imagen que capturó no solo el momento presente, sino glimpses de futuros posibles, ciudades que flotaban entre las nubes, océanos que cantaban en armonía consciente, bosques que servían como bibliotecas vivientes de conocimiento ancestral, y seres humanos, transformados pero aún recognizablemente humanos, explorando galaxias distantes con mentes que podían abrazar la vastedad del cosmos. El retorno a la luz, murmuró Sofía, entendiendo finalmente el verdadero significado de su journey. No era regresar a donde habíamos estado, era avanzar hacia donde siempre estuvimos destinados a ir.
en las profundidades de la montaña, en cavernas que ahora servían como nurseries para una nueva forma de conciencia, la humanidad dio su próximo paso evolutionary, no hacia la destrucción de lo que había been, sino hacia la fulfillment de lo que siempre había carried within itself, el potencial para become something greater que la sum de sus parts individuales. Y en todo el mundo, en cada ciudad y pueblo donde vivían los transformados, luces vegan tocine, not electric lights, sino la bioluminiscencia of consciousness itself, marking the beginning de una era where la distinción between individual y collective, between human y cosmic, between posible y actual, become fluid y infinitely creative. La maldición de la cueva negra había revealed itself to be no curse at all, sino el greatest blessing que cualquier especie consciente podría recibir. La oportunidad to evolve beyond sus limitations y step into su true heritaje como Children of the Stars. Fin almohadilla la maldición de la cueva negra.